Bueno, me tocaba y no me tocaba. Pero bueno, el Señor puso en mi corazón, allá hace un tiempo, de hablar del tema que vamos a hablar hoy. Y como decía Marga, tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, ¿no? Nos tocó cantar esa canción sin que lo hubiéramos elegido, pero es algo de lo que vamos a hablar hoy. Nosotras, ante los ojos del Señor, ¿no? Cuando nos confrontamos con el Señor, cuando nos miramos en el espejo de la palabra, ¿quiénes somos? Porque yo voy a hablar de la autoestima hoy. Y ustedes dirán, ¿qué tendrá que ver la autoestima? Sí, tiene mucho que ver. Si yo les pregunto, a una por una, no sé, Adriana, ¿vos quién sos? Adriana. ¿Y qué más? ¿Qué te define? Una hija de Dios. Dara. ¿Quién sos? Dara. ¿Y el apellido? ¿De dónde venís? De Perú. ¿Vos, Adriana, de dónde venís? Orígenes dudosos. Podemos decir, no tenemos al psicólogo acá, Gustavo, pero podemos decir que nuestra autoestima, yo por lo que estuve leyendo un poquitito nomás, dice que se forma en nuestra niñez y según cómo nos hayan tratado nuestros padres, según de dónde venimos, según de nuestro medio ambiente, se crea nuestra autoestima. Y nos dice esa autoestima quiénes somos. ¿Sí? Y yo les voy a decir que sí, para el hombre natural. Sí, para el hombre natural. ¿Quién es el hombre natural? El hombre natural es Adán y Eva, creados a imagen y semejanza de Dios. Somos cada una de nosotras antes de conocer a Cristo. O sea que esa autoestima forjada, sería el viejo hombre. Y nos pasa que peleamos mucho con nuestro viejo hombre, porque interfiere con nuestra verdadera autoestima. Vamos a ver que nuestra autoestima está ligada a Dios. Y hoy tenemos deberíamos tener una nueva autoestima. Digo deberíamos porque lamentablemente muchas veces la dejamos de lado y nos olvidamos de quiénes somos. Y a veces decimos, sí, soy una hija de Dios, pero no lo vivimos. Con todo lo que conlleva ser una hija de Dios. Cantamos vivir por fe y no por ver. ¿Y cuántas veces necesitamos ver para creer? Cantamos tus ojos revelan que yo nada puedo esconder. ¿Y cuántas veces nos escondemos de Dios? Hoy el Señor puso en mi corazón este tema, que evidentemente ya por lo que estoy hablando no es lo que había pensado yo, pero el Señor sabe por qué vamos a ir en este tema. Creo que, y siempre lo digo, todo lo que el Señor me enseña a mí primero, yo se los cuento a ustedes. Y vamos a ver unos pasajes que van a hablar del hombre natural, como Génesis 1:27, que lo sabemos de memoria. Nos creó Dios al hombre y a la mujer a imagen y semejanza. O sea que fuimos creados con un valor, ¿sí? ¿Qué pasó con ese hombre?
el Génesis, pecó y se alejó de Dios, perdió la dignidad que Dios le había dado en el Edén. Después vamos a leer Efesios 4:17. Perdón que me mata los anteojos. No estoy acostumbrada y cuando las miro me mareo. Y si no lo tengo no puedo leer. Efesios 4:17. Dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. ¿Está hablando de quién acá? Del viejo hombre, del hombre natural. Y nos dice Pablo: no andéis como los que no tienen esperanza, no andéis como andábamos antes, en la ignorancia de nuestra mente, sin entender la obra del Señor. Para aquellos que todavía no han creído en Cristo, yo sé que va a sonar un poco agresivo lo que estoy diciendo, pero la palabra dice que andan en una vieja vida, en una vida de ignorancia, alejados de Dios. Y lamentablemente es una realidad si no creíste en Cristo como tu Salvador. Si vos querés cambiar tu vida, si querés tener la autoestima que en un ratito vamos a hablar, tenés que aceptar la obra de Cristo en la cruz de Calvario. Leamos Juan 3:16. ¿Quién no lo sabe de memoria? ¿Lo recitamos? Empezamos. Porque Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y vamos a leer el que le sigue, el 17, porque siempre leemos pero leamos el 17. ¿Qué dice? O sea que ahí está el regalo precioso. El Señor Jesús vino a morir por todos, pero los que toman la decisión por Cristo, los que creen en Él como su único y suficiente Salvador, son salvos, son nuevas criaturas. 1 Corintios, o segunda, no me acuerdo, a ver, 5:17. 2 Corintios 5:17. Porque de modo, alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, son todas hechas nuevas. Y hablábamos de la autoestima. Las cosas viejas pasaron. Y yo cuando estudiaba esto pensaba, yo soy Paula Pisano, y me acuerdo, en mi adolescencia, había una tortura que nos decía mi padre y mi hermano: vos sos Pisano, todo lo que hagas, digas afuera de esta casa, yo lo voy a saber. Y vas a deshonrar el apellido. Para mí, ser Pisano era llevar un apellido porque mi papá era una persona muy conservadora, reconocida en el barrio, era inconverso, pero él hacía servicios sociales, colaboraba mucho con el barrio. Entonces, imagínense que vos ibas a comprar a la esquina y yo iba con... Guarda cómo le contestás al que le vas a comprar porque lo conoce a papá, o sabía, después mi papá sabía qué compré yo en la esquina.
Era así. Era muy respetado mi padre. Y nos criamos, no sé si Adriana, pero yo sí sentí ese peso, esos ojos, ¿no? Y eso, cuidado con lo que haces. Cuidado con lo que haces. Y era un padre terrenal, mi padre, con muchos defectos, con muchas virtudes. Y eso marcó mi autoestima, porque yo me sentía ancha, porque mi papá era muy querido en el barrio, ayudaba en la escuela, y te daba cierto nombre. Pero cuando vamos a esta autoestima, que es del viejo hombre, hay que ser sinceros que a pesar de tener un buen padre, no teníamos todo lo que tenía el resto. Éramos muchos hermanos, vivíamos en una casa humilde, con necesidades como cualquiera, y eso también te marca. Entonces, íbamos a una escuela privada, pero no teníamos plata como los que iban a la escuela privada, ¿sí? Y se ve la diferencia, Pero mi mamá quería que nosotros termináramos el colegio, porque ella no había podido. Ni mi madre había podido terminar el colegio y mi padre lo había terminado de grande. Entonces, esos mandatos familiares que seguramente tenemos cada una de nosotras, fuera de lo que es la vida cristiana, marcan un poco la autoestima. Hay una presión de ser o parecer o hacer como. Pero yo, ¿cómo me siento? ¿Realmente puedo cambiar mi vida? Si vengo de un lugar humilde, ¿puedo cambiar? Yo sé que el mundo nos dice que hay que ser Maradona para salir de la villa, o Messi para ser el gran triunfador. Saben que Cristo nos dice, cree en mí como mi Salvador y todas las cosas viejas van a pasar y yo te voy a dar una nueva vida en mí, en Cristo, una nueva vida. Pero esa nueva vida hay que tomarla y hay que vivirla. Y no tiene que quedar solo en palabras. Si yo acepto al Señor y no tomo esa nueva vida para mí, sigo igual que antes, con la seguridad de que si el Señor decide hoy llevarme, estoy con Él en el cielo. Siempre, siempre tenemos la opción de elegir. El Señor nos da libre albedrío de aceptarlo a Él como Salvador y nos da libre albedrío de aceptar, de elegir todos los días ser cristiano o no. Es algo que se toma la decisión todos los días. Y es una lucha permanente con nuestro viejo hombre. Pero es una lucha que tenemos que empezar a afrontar. Si queremos cambiar nuestra vida, si queremos vivir vidas dignas de ser admiradas, porque chicas, no les digo que no les va a pasar nada, sí, les va a pasar lo que le pasa a todo el resto del mundo, pero ustedes lo van a vivir distinto. ¿Saben lo que me pasó a mí? Que a pesar, como decía Marga, de las tristezas, tengo una confianza en Él. Y Él enjuga toda lágrima. Podríamos estar tiradas llorando todas acá, pero estamos escuchando a nuestro Señor, estamos siendo consoladas, estamos viviendo el amor en Cristo. No lo estamos diciendo, lo estamos viviendo. El Señor nos insta a vivir en esta nueva vida en Cristo y no perder el tiempo.
porque los días son malos, el Señor ya viene. Y hoy, más que nunca, tenemos que entender que el Señor puede decir, hasta acá llegaste. Ven a mi presencia. ¿Y qué hicimos? ¿Qué le dimos al Señor? ¿Cómo invertimos nuestro tiempo? ¿Lo invertimos para la salvación o lo desperdiciamos? Yo les voy a leer un par de versículos que nos hablan de esta nueva autoestima en Cristo. Les decía yo que la psicología nos dice que si nuestro padre nos rechaza, nosotros vamos a tener una baja autoestima, ¿no? Y yo les voy a contar una cosa. Dice que el Señor nos amó con amor eterno. Jeremías 31:3. Nos amó con amor eterno y extendió su misericordia. Dice que tanto amó al mundo que envió a su único Hijo a morir en la cruz del Calvario. El amor puesto en acción, en hechos. Dice 1 Juan 3:1. Dice, su amor no se basa en nuestra... Mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos hechos hijos de Dios. Leíamos que en Génesis éramos criaturas de Dios, ¿sí? Pero cuando aceptamos al Señor Jesús en nuestro corazón, somos hijos de Dios. Y como hijos, herederos de las glorias venideras. Cambió nuestra posición. Somos hijos de Dios. Y el Señor nos muestra su amor en cada instante. Este amor que no lo vamos a encontrar en el mundo. Este amor solamente lo da Dios. ¿Y saben qué? Muchas veces nos olvidamos de este amor. Nos olvidamos de que Él nos amó tanto que cuando Adán y Eva pecaron en Edén, Él ya pensó en nosotros. Y ya hizo un plan para que el Señor venga a morir por nosotros. Así de importantes somos para nuestro Dios. Y a veces nos olvidamos. Si yo les pregunto como hijas de Dios, ¿quiénes son? ¿Quiénes son? ¿Qué tienen en cuenta todos los días? Yo me acordaba del pasaje de 1 Pedro 1:9. Somos nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de la luz, de las tinieblas a la luz admirable. Somos real sacerdocio. Perdón que lo anoté y me olvidé que lo anoté. Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa y pueblo adquirido por Dios. Nación santa. Fuimos separados con un propósito. Real sacerdocio. ¿Saben que nosotros podemos entrar a la presencia de Dios por medio del Espíritu Santo y podemos hablar con Él, adorarlo, bendecirlo, pedirle, poner nuestras vidas en sus manos? ¿Lo hacemos? ¿O nos acostamos y nos olvidamos de orar en todo el día? ¿Se nota que somos una nación santa? ¿Se nota que reflejamos a Cristo? ¿Saben que nuestro carácter, nuestro nuevo carácter es el de Cristo? La nueva criatura, mi nueva autoestima, ¿tiene que ser la de Cristo? ¿Y por qué digo esto? Imagínense al Señor en las distintas situaciones que pasamos y cómo Él reaccionaría.
Cuando los discípulos echan a los niños y le dicen, no molesten al maestro, no molesten al maestro. ¿Qué les dice el Señor? Y no se lo impidáis. ¿Qué hacemos nosotros? Qué pesados los pibes, ¿eh? Qué pesados. Sí, lamentablemente, a veces nos olvidamos de lo que el Señor haría y pensaría. Y cuando se hace algo mal, cuando estaban los mercaderes en el templo vendiendo, ¿qué hizo el Señor? Se enojó y los echó. Quiere decir que me puedo enojar, ¿no? Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Esta nueva vida en Cristo tiene que reflejar mi autoestima en Cristo. ¿Y cómo es la autoestima en Cristo? El Señor era Dios hecho carne, ¿no? Es Rey de Reyes, Señor de señores. ¿Y a dónde nació? En un pesebre, en humildad, ¿no? Él estuvo sirviendo, su ministerio fue de 3 años. ¿Y qué hizo todo ese tiempo? Él dijo, no, sírvanme, yo soy el Hijo de Dios. No, poneme la alfombra roja, si no, no paso. ¿Eso hizo el Señor? El Señor le lavó los pies a sus discípulos. Juan el Bautista, cuando lo ve, reconoce su deidad, reconoce que él era Dios y le dice, yo no te puedo bautizar. Y el Señor le dice, sí, lo tenés que hacer porque yo tengo que cumplir la ley. A veces nos olvidamos que tenemos que ser como Cristo. Somos salvos por Él. Somos hijos de Dios. Vamos a heredar los cielos, la tierra. Vamos a gobernar con Él en los cielos. Sí, pero Él vino a enseñarnos humildad. Él vino a enseñarnos un camino aún más perfecto. Dice Filipenses 2:5. ¿Me lo buscás, Bri? Porque antes que yo me pongo los anteojos. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y a veces nos pasa que nos olvidamos de este sentir que hubo en Cristo. Que el Señor nos dice que el que se humilla será ensalzado, pero el que es orgulloso será humillado. Esta autoestima en Cristo va más allá de quién soy. Es tener a Cristo en mí. Es tratar de desarrollar los frutos del Espíritu. Porque escuchaba muy interesante un mensaje que decía, tenés todos los dones, pero no tenés ningún fruto. ¿Qué haces con los dones si no tenés los frutos del Espíritu? Gozo, paz, paciencia, benignidad, longanimidad, largura de ánimo, amor. El perfecto amor cubre multitud de faltas. En la semana hablábamos, en uno de los discipulados, salió una pregunta que era, ¿la gracia supera las reglas? Y me
dice, para mí las reglas son lo importante. ¿Y para el Señor qué es lo importante? La gracia. Porque nosotros por nuestros medios no podemos cumplir ninguna regla. El Señor tuvo que venir a morir en la cruz de Calvario porque nosotros no podíamos cumplir la ley. No había un justo ni aún uno. Podemos estar acá por su gracia. ¿Y saben qué? No nos definen nuestros errores. El mundo te equivocás y te crucifica. Nosotros podemos errar y no vamos a ser definidos por nuestros errores, porque el Señor los perdona, porque tenemos el ejemplo de David, un hombre que tuvo errores, pecó con Betsabé, pecó al censar el pueblo, pecó al matar al esposo de Betsabé. Pero en la Biblia se recuerda que no hubo hombre conforme al corazón de Dios como David. No dejemos que nuestros errores nos definan, porque Dios no lo hace así. Dios hace todas las cosas perfectas. No deje que Satanás te diga, vos metiste la pata, vos te quedaste acá, y no avanzamos en nuestra vida cristiana por acordarnos de eso. El Señor nos perdona todo y ya no se acuerda más de eso. Una nueva vida en Cristo. Pero yo era creyente y me equivoqué. Entonces el Señor te perdona igual. Dice en 1 Juan 2:9, hijitos míos, no pequéis, pero si alguno peca, abogado tenemos para con Dios. Pidámosle perdón al Señor y todo vuelve a cero. Esta autoestima en Cristo es lo que tiene que llevarse adelante. El acordarnos de que hay un pasaje que lo tengo anotado, que ahora me vino a la mente, que habla de la cordura. Romanos 12:3. Yo lo anoté como un equilibrio en nuestra valoración. Romanos 12:3. Dice, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está en vosotros, que no tenga más alto concepto de sí del que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Y cuando vemos este pasaje, nos pasa que por ahí nos agrandamos. Yo soy re espiritual, yo no me equivoco nunca. La verdad, vengo a la iglesia y soy la mejor. ¿Eso les parece que es pensar de uno mismo con cordura? La cordura es prudencia, sensatez y buen juicio. Cuando nos analicemos y nos veamos en la palabra de Dios, vamos a saber de que no somos perfectos. Que todo lo que somos y tenemos es por la gracia de Dios, porque Él nos salvó, porque Él nos da todo, todo. Nos da a nuestros hijos, nos da la paciencia para tener con nuestros hijos. Nos da el amor para tener en nuestro hogar, en nuestra iglesia, con nuestros hermanos. Nos da la longanimidad, nos da todo. Cuando pensemos en nuestra autoestima,
pensemos con cordura de nosotras. Pongamos bien el foco. ¿Quiénes somos realmente? ¿Qué es lo que el Señor quiere de nuestras vidas? ¿Y para qué sirve este tema? ¿Para qué sirve la autoestima? ¿Qué les parece? ¿Las jóvenes? Aileen, mira, como me leí el libro de psicología. Muy bien. La visión de una joven. Si uno no tiene autoestima, no va para ningún lado. Te deprimís. Esto, chicas, es un mal que nos aqueja. Yo digo más a las jóvenes, no sé si más a las jóvenes, porque a veces a nosotras nos pasa que no nos sentimos capaces de hacer una u otra cosa. Porque la autoestima que tendríamos que tener en Cristo no la tenemos. ¿Por qué digo en Cristo? ¿Qué decía Pablo? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y Pablo dice que oró 3 veces por un aguijón en su carne, por un malestar. Y el Señor le contestó, bástate en mi gracia, porque yo me hago fuerte en tus debilidades. Cuando vos sos débil, yo me muestro más. Cuando vos sos débil, acudís a mí y yo te doy la fuerza. ¿Y saben qué ven los otros? Mirá, hay algo distinto en esa mujer. Hay algo distinto. Mirá cómo puede. En este momento difícil, mirá cómo puede. Es Cristo en mí. Es Cristo en nosotras. ¿Por qué hablamos de autoestima? Porque el mundo nos bastardea. El mundo y Satanás nos dicen, vos no podés. Sos un fracaso como cristiana. ¿Para qué vas a ir a la reunión si después te portás mal toda la semana? Sí. Nos pasa, chicas. A mí también me pasa, ¿eh? ¿Seguro? No va. Lo que vos hiciste nadie lo va a valorar. ¿Para qué lo haces? Estamos bastardeadas todo el tiempo. ¿Y saben lo que dice el Señor? Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. La autoestima tiene que estar en Él. Somos hijas de Dios. No somos cualquier cosa. Él mora en nosotros por medio del Espíritu Santo. Si le pedimos a Él, Él nos va a dar. Vamos a dar gloria al nombre de Dios. Los que nos vean van a dar gloria al nombre de Dios. ¿Nos podemos equivocar? Sí. Pero tenemos que usar las herramientas que Dios nos dio para poder seguir adelante con nuestra autoestima alta en el Señor Jesucristo. No puesta en que mi papá me dejó, en que mi mamá me abandonó, en que mi marido me pegó. Sí, chicas, pasa. No. Lo que pasó atrás y extendiéndome a lo que va adelante. ¿Qué es lo que nos pide el Señor? ¿Qué es lo que nos manda el Señor? Y algo muy importante, ¿les gusta ser amadas? Qué lindo es ser amado, ¿no? Qué lindo que tengan los detalles, qué lindo que se acuerden de vos. Qué hermoso que es. ¿Y saben qué? El Señor nos amó
con amor eterno. El Señor nos ama en forma práctica, nos muestra con hechos su amor. El Señor es y será nuestro amado, porque va a venir a buscar a su esposa, a su amada esposa a la iglesia, y la va a llevar con Él. Y Él preparó un lugar especial para cada una de nosotras. Los hombres pueden fallar, nuestro Señor no. Su amor es real, no es fingido. Su amor se mostró en la cruz del Calvario y lo muestra diariamente. Díganme, ¿quién puede decir que el Señor le faltó esta semana? Si hubo provisión en su mesa. Cantamos Vivir por fe, ¿no? ¿Vivimos por fe? Podemos decir que el mundo está en un caos económico. A nosotros no nos falta. ¿Por qué? Porque Él provee. Porque Él también nos muestra diariamente cómo nos ama. No es que quedó en la cruz, en una obra y nada más. Su amor y su fidelidad se muestra cada día. Por eso las insto a que nos pongamos firmes en esta autoestima en Cristo. Que no es pensar que yo soy más o menos que otro. Es ponernos en el lugar del Señor. Es acordarnos de que Él nos ama y que dio su vida por cada una de nosotros todos los días. Y que aunque a veces erremos, Él no nos va a definir por nuestro error. Él va a mostrar su gracia en nosotras y nos va a hacer mejores, como David y como cuantos otros que erraron y el Señor los perdonó y los utilizó para su obra. Hay grandes cosas que el Señor tiene preparada para cada una de nosotras. Nosotras tenemos que poner el foco en lo importante. ¿Qué es lo que nos vende el mundo? Es lo que nos vende la palabra de Dios. Es lo que nos muestra la palabra de Dios. Que somos amadas, que somos una nación santa, que fuimos escogidas y que tenemos un libre acceso a Dios que antes no lo tenían. Y que podamos utilizarnos para estar firmes en esta profesión que Dios nos dio, que es ser llamadas hijas de Dios, con todo lo que eso conlleva. Yo tenía un par de preguntas acá, pero les dejo el último pedacito de un pasaje que a mí me encanta, que es: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Gálatas 2:20. Si pudiéramos llegar a decirlo, ¿no?, con la convicción que lo decía Pablo, y vivirlo, cuán distinta sería nuestra vida diaria, nuestra vida de congregación, nuestra vida de servicio. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Mi autoestima, mi carácter, mi personalidad tiene que ser la de Cristo. Que el Señor las bendiga.